Bien, confírmenme que ven la pantalla. Entiendo que sí, pero confírmenme, por favor. A ver, maestra. Muy bien, perfecto. Bueno, nos quedan 3 temas nomás por ver en este diplomado. La verdad es que pasó bastante rápido, ¿no? Por lo menos para mí fue como que se pasó el año volando. Hoy vamos a ver cirugía de rodilla, pero abierta, ¿no? Habíamos visto artroscopía en la anteúltima clase con el doctor Fernández. Ahora vamos a ver reemplazo total de rodilla. Nos queda cadera, también que vamos a ver reemplazo total y parcial. Y la última clase que es cirugía de la columna. Así que, bueno, son estas 3 últimas jornadas o encuentros. Maleni dice, apenas veremos lo que se hace en mi hospital. ¿Hacen muchos reemplazos de rodilla? ¿Dónde estás vos? Todos los días Ah, muy se bien. hace reemplazo de rodilla, total, cadera y columna también, instrumentación. Bien, sí, son de lo más complejo que tenemos en traumatología, ¿no? De menor a mayor, si nos ponemos a pensar, son todas las lesiones de partes blandas. Luego seguiría lo que es osteosíntesis, desde tornillos canulados, placa con tornillos, clavos intramedulares, y los procedimientos más complejos son los reemplazos de articulares, en este caso, o las instrumentaciones de columna, ¿no? Como colocar una serie de tornillos con barras, ¿no? Para una artrodesis, por ejemplo. Bueno, Maleni, entonces estás en tu salsa, como decimos acá en Argentina. Eh, todos los que quieran ya saben que pueden aportar, pueden comentar, pueden interrumpirme. Si hay algo que no entienden, me lo preguntan. O si hay algo que se hace distinto, ya saben que a mí me encanta intercambiar información con ustedes, así que bienvenidos. Vamos a dar una breve reseña traumatológica, anatómica, como siempre. Si bien nosotros ya vimos rodilla, la diferencia que tienen los procedimientos quirúrgicos que son abiertos es que tenemos una visión directa de la articulación como lo vemos en este dibujo. Una vez que se reclinan las partes blandas y tenemos acceso a toda la anatomía ósea, vamos a ver esta imagen tal cual, ¿no? En donde nos encontramos con el tercio distal del fémur, que está compuesto por los cóndilos femorales. Nos vamos a encontrar con la rótula y la porción superior de la tibia, ¿sí? Y también vamos a ver la cabeza del peroné. Obviamente, la rodilla es un complejo articular de tipo sinovial que está formada por la articulación tibiofemoral medial, tibiofemoral lateral. Si bien es una sola articulación, porque los dos cóndilos articulan con la tibia, los vamos a dividir en lateral y medial, ¿sí? Porque tenemos dos cóndilos, dos apoyos en este caso. Y por otro lado tenemos la articulación fémoro-rotuliana, ¿no? Que es este deslizamiento que realiza la rótula sobre el fémur durante la flexión de la rodilla. Tenemos visión directa de la cabeza del peroné, ¿sí? En la articulación tibio-peronea proximal, pero en este caso no tiene ningún tipo de injerencia sobre esta cirugía, así que solamente lo vamos a nombrar. Em, como casi todas las articulaciones, si nosotros no tuviésemos la presencia ligamentaria y muscular tendinosa de todas las partes blandas que rodean a la articulación, esta articulación es débil, ¿sí? Es pobre, no es tan congruente como se quisiera. Por eso es tan importante toda la suspensión ligamentaria que tenemos, ¿sí? Entonces, la rodilla, ¿de qué depende en su estabilidad? De la fuerza de acción de los tendones y de la conexión y la tensión ligamentaria que haya. Vamos a nombrar algunos ligamentos, ¿sí? Tenemos el ligamento rotuliano,
que en realidad le llamamos ligamento porque hay una parte que en su confección histológica se asemeja a un ligamento, pero en realidad se suele llamar tendón rotuliano porque proviene del músculo cuádriceps, ¿sí? Es como la porción distal o la porción tendinosa del músculo cuádriceps o del vasto anterior, ¿sí? De la parte del vasto anterior del cuádriceps. Sí, vamos a funcionar histológicamente como ligamentos originales, todos los ligamentos colaterales, tanto el que articula lo que es el fémur con la cabeza del peroné, como el fémur con, digamos, lo que es la epífisis, perdón, la diáfisis tibial, ¿sí? ¿Qué me limitan estos ligamentos? Los bostezos laterales y mediales, esto de que la rodilla se mueva hacia los laterales, ¿sí? Estos ligamentos contienen la rodilla en este punto. Luego nos vamos a encontrar con el popliteo oblicuo, que este es un ligamento posterior, y el ligamento popliteo arqueado. Todo lo que transcurra por el hueco popliteo va a llevar naturalmente este nombre, ¿sí? Por eso sabemos que está en la cara posterior de la articulación de la rodilla. Estos ligamentos que yo les estoy nombrando son extraarticulares. Me refiero a que tienen unión y sostienen la articulación, pero lo hacen desde las caras externas de los huesos. Tenemos también ligamentos que son intraarticulares, es decir, unen los huesos, pero desde adentro de lo que es el bostezo articular. ¿Cuáles son, por excelencia, los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior? Los meniscos, ¿sí? Que no son ligamentos, pero en su constitución histológica son muy similares, y el tendón popliteo, ¿sí? Em, ¿Cuál es la función de los ligamentos cruzados, que son muy, muy, muy importantes para la rodilla? Es la limitación de la flexoextensión. El ligamento cruzado anterior va a limitar el exceso de flexión que haga la rodilla, es decir, que la rodilla no se vaya hacia adelante, y el ligamento posterior lo va a hacer cuando en la marcha, cuando el paciente, la persona realiza la marcha, la rodilla no se vaya, la tibia no se vaya tan hacia atrás, ¿sí? Entonces hace una contención de la flexoextensión. Por eso son ligamentos muy importantes, todos los ligamentos lo son, pero en general hay deportes como, por ejemplo, el rugby, el fútbol, el tenis y el básquet, ¿no? Que son ligamentos, son deportes de pseudo contacto, ¿sí? Porque obviamente en el roce entre un jugador y otro hay un contacto y está esto de llamar los deportes de impacto porque tenemos la corrida y el apoyo constante de la fuerza sobre todo lo que es el miembro inferior, hacen que estos ligamentos tiendan a estar más en riesgo y tener la posibilidad de lesionarse, de romperse, de desgarrarse, ¿sí? Bien, acá tenemos un dibujito muy, muy eh, em, como gráfico, ¿no? En donde ustedes pueden visualizar cómo es la inserción de los ligamentos y cuál es la ubicación, ¿no? Bien, vamos a hablar de artroplastía de rodilla. La artroplastía de rodilla es el reemplazo articular de las superficies articulares del fémur y de la tibia, y muchas veces también el reemplazo de una de las caras de la patela, ¿sí? De la rótula. Artro proviene de articulación y todo lo que es plastia o plastía, que lo vamos a traducir en plástica, significa reparación o reemplazo, ¿sí? Entonces, todo lo que sea artroplastia en este caso va a ser reemplazo articular. Eh, el objetivo de la cirugía, obviamente, es aliviar el dolor que va a tener el paciente, recobrar cierto rango de movilidad y estabilidad de la articulación.
¿sí? Y muchas veces también se opera al paciente porque hay algún tipo de deformidad como el varo o el valgo, ¿sí? El varo cuando las piernas tienen como una forma de O, los famosos que le decimos a la gente que es chueca, ¿sí? Porque tienen las rodillas hacia afuera, entonces si uno mira a la persona de frente parece que tuviese las piernas en paréntesis arqueadas, o en varo, o en valgo, cuando las rodillas están hacia adentro y la pierna parece que tuviese una forma de cruz. Cuando estas deformidades articulares son muy evidentes e imposibilitan la marcha normal del paciente, es que se tiene en cuenta un reemplazo articular. ¿Va a ser la primera opción que elija un cirujano? No, nunca lo quirúrgico es la primera opción, excepto en casos fundamentales o específicos. Pero si no, sabemos que nunca va a ser como la primera opción la quirúrgica, siempre se va a intentar invadir lo menos posible al paciente. Lo que pasa es que muchas veces esto es imposible de lograr. Otras indicaciones que tiene esta cirugía es la artrosis, ¿sí? Pacientes ya quizás más añosos. Ustedes lo hemos visto a lo largo de todo el diplomado, cómo la artrosis deforma todo lo que es la superficie ósea, cambia la densidad, la matriz. em, Disminuye la luz articular y hace obviamente que esto haga que la articulación no funcione correctamente, ¿no? Entonces, a medida que avanza la artrosis como enfermedad, es que el paciente empieza a presentar más dolor. ¿Por qué? Porque hay desgaste de los cartílagos articulares, por ende hay un contacto íntimo entre las superficies óseas, lo cual genera mucho dolor y no solo dolor, sino que el hueso se empieza como a desgastar, ¿no? Al paciente le cuesta caminar, o le duele, o cuando se agacha no se puede parar, empieza a ingerir antiinflamatorios, ¿no? Indicados por un traumatólogo, intenta hacer fisioterapia, ¿sí? Kinesiología, cuando esto no da resultado y el paciente sigue con dolor o por el contrario aumenta el dolor que ya tenía de base, es que se indica este tratamiento quirúrgico. Otra patología muy frecuente por la que se indica la cirugía es la artritis reumatoidea. Ustedes bien saben que la artritis es una enfermedad que genera mucha deformidad articular. No solo la vamos a ver representado en las manos o en los pies, sino en las rodillas y en los codos mucho, ¿sí? Es una enfermedad de tipo reumática, por lo que se puede tratar, pero no se cura, ¿sí? Entonces, si el paciente quizás no da con el tratamiento indicado o tiene momentos de brote en donde esta artritis avanza, genera gran inflamación, empieza como a deformar las articulaciones y es muy dura la vida del paciente con artritis. Bueno, y la indicación por excelencia que obviamente vamos a tener son fracturas de tipo irreconstruibles, ¿sí? En donde imposibilite la colocación de una placa con tornillos o de un clavo endomedular, donde sea una fractura multifragmentaria que haya pérdida de la masa ósea, fracturas que se generen sobre una prótesis ya colocada en la rodilla, por ejemplo, aflojamiento protésico que puede pasar, ¿sí? Quizás por mal contacto del cemento o rechazo, ¿sí? Del cuerpo hacia la prótesis. Entonces, bueno, se indica una reoperación. Bueno, como siempre, vieron que yo les pongo alguna imagen radiográfica para que podamos comparar una rodilla, en este caso normal, de una rodilla artrósica. Fíjense, tenemos la rodilla normal, fíjense la densidad ósea que presenta, ¿no? El hueso tiende a tener un color nítido a lo largo de toda su extensión. Las superficies óseas están respetadas, los márgenes están como bien dibujados. Hay una luz articular claramente definida, ¿sí? Entre lo que es el fémur y la tibia.
No hay presencia de osteofitos, ¿sí? Osteofitos son esas microcalcificaciones que van como ocupando lugares, como ser la luz articular, y empiezan a molestar o a sentir que el paciente empieza a sentir esa sensación de que algo le pincha adentro, ¿no? Bueno, miren la imagen de al lado. La densidad ósea ya no es la misma. Fíjense, si el color tiende a parecerse más oscuro, em, no es homogéneo, ¿sí? No presenta homogeneidad en el color. La superficie de la luz articular no está respetada. Fíjense cómo el cóndilo interno está en contacto íntimo, directo, más que íntimo, directo con lo que es el platillo tibial interno. Esto genera mucho dolor y deformidad, ¿sí? Piensen que el paciente cada vez que ejerce la marcha siempre está como apoyando más del lado interno que del externo, ¿no? Cómo repercute esto no solo en la constitución y en la anatomía de la tibia, sino cómo descarga la fuerza en el pie y la deformidad que esto genera en los huesos del pie, ¿no? Hay presencia de osteofitos, ¿sí? Que son estas microcalcificaciones. Fíjense que se ven como pinchecitos, ¿no? Que hay sobre la tibia. Bueno, la línea, ¿no? Articular no está respetada. Fíjense como acá hay una línea articular respetada y acá el fémur está como por fuera de la línea de la tibia y acá por el contrario, la tibia está por fuera de la línea del fémur. Es como que la superficie articular estuviese corrida. Bueno, y hay esclerosis, uy, perdón, hay esclerosis, ¿sí? Que es esta pérdida de cartílago articular. Bien, ¿con qué componentes nos vamos a encontrar? Tres principales, ¿sí? El componente femoral, que es lo que reemplaza la superficie articular de los cóndilos. Y me interesa que aquel que no lo vio nunca, ¿sí? Porque sé que hay muchos que realizan artroplastías, pero quizás si alguno nunca vio una o no la tiene tan clara, fíjense la parte interna de la prótesis, ¿no? Que tiene como estos cortes como hexagonales tienden a ser, ¿no? Fíjense que hay un corte posterior, hay una especie de chanfle o corte en diagonal, un corte inferior, este se repite de este lado y este se repite de este, ¿no? Entonces vamos a hablar de que hay una, dos, tres, cuatro, cinco caras que tiene la prótesis de apoyo en el hueso. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque van a ver que ahora durante la cirugía vamos a hablar de una parte que llamamos preparación del hueso. Y me refiero a esto, ¿no? A realizar los cortes sobre la superficie del fémur, sobre los cóndilos femorales, que tienen que tener esta forma, ¿sí? Hexagonal. Maleni dice, esta es una prótesis póstero-estabilizada. Sí, total, porque tiene una gran apertura en lo que es, o una gran apoyo en la cara posterior. Tal cual, tal cual. Acá en Argentina, a mí me pasa mucho claro. A mí me pasa mucho de que vemos este tipo de prótesis, ¿sí? Em, no solemos ver prótesis quizás para reemplazos en donde la rodilla no esté totalmente desgastada, ¿sí? Es como que se intenta preservar, estoy leyendo el chat mientras hablo, se intenta preservar lo más que se pueda la rodilla original y cuando no da más se opera a los pacientes, ¿sí? Por eso en general tenemos pacientes añosos en este tipo de cirugías, por lo menos acá en Argentina. Sí, esta prótesis lleva quilla y cajón, las dos cosas. La quilla para la tibia, ¿sí? Que vamos, la quilla es donde se inserta esta parte del implante y el cajón reemplaza, bueno, de este lado justo no se ve porque es la parte externa,
pero reemplaza como esta parte que tiene el fémur acá. Bien, entonces, les decía, aquel que no vio nunca un reemplazo de rodilla, recuerde que ahora en un momento vamos a hablar de los cortes y los chanfles que hay que hacer sobre el fémur para que la rodilla adopte esta forma que tiene la prótesis interna. El segundo componente que vamos a encontrar, que puede ser impactado o cementado al igual que el fémur, es el componente tibial. ¿Sí? Este es un estilo de prótesis, hay muchas. Fíjense, reemplaza lo que es el platillo tibial, los platillos tibiales, y tiene este implante que va dentro de lo que es el canal tibial, y le llamamos quilla, ¿sí? Como habían comentado los compañeros. Esto es lo que me da mayor estabilidad. Y esto que ven acá es un inserto tibial que lo que reemplaza son los meniscos. ¿Sí? Es lo que me permite articular y amortiguar el deslizamiento, perdón, entre el fémur y la tibia. El cuarto componente que no lo puse en esta diapositiva es el componente patelar, que tiene forma como de botón, ¿sí? Suele ser de polietileno, al igual que el inserto tibial, y es el que reemplaza la cara articular de la rótula. Bien, ¿todos los cirujanos utilizan manguito hemostático? La respuesta es no, no todos. En su mayoría sí, lo cierto es que en su mayoría sí lo usan. Dejar el campo exangüe en este tipo de cirugías, obviamente que hace que sangre mucho menos y quizás al paciente no haya que transfundirlo por un lado. Em, ¿Cuál es la desventaja de no usarlo? Bueno, de que quizás se puede lesionar alguna arteria y no identificarlo en el momento, pero en general se recomienda que se utilice el manguito. Hay cirujanos que demoran mucho tiempo en realizar un reemplazo de articular y hay cirujanos que lo hacen en una hora. No sé los que, cuéntenme un poco, ¿qué tiempos quirúrgicos manejan para este tipo de cirugías en los lugares que trabajan? En el hospital se maneja máximo 2 horas porque sí hacemos isquemia. Tenemos una ¿Hacen pantalla isquemia? ahí. ¿Hacen isquemia, me dijiste? Perdón, hacemos isquemia en todas las rodillas. Se me creció. No se escuchó bien. Malenia, ¿realizan isquemia o no? Sí, maestra, sí, sí. Ah, perfecto. Y ahora Lo había escuchado. Bien, a ver, Maestra, sigo con leyendo. nosotros también, el tiempo, como lo dijo Malenia, también es de 2 horas y sí colocamos isquemia. 2 horas desde que ingresa el paciente hasta que lo retiran de quirófano o 2 horas desde que hace piel hasta que hace el último punto de piel. 2 horas de pura isquemia, de piel a piel. De piel a piel. Sí, de piel a piel, maestra, 2 horas. Bien, bien, sí, nosotros también, Y aproximadamente. también todas las prótesis aquí los manejamos las de rodillas cementadas, ya sea estabilizadas o Siempre cementada. siempre cementadas. ¿Y vos, Magda? Nosotros también, maestra, cementadas. Bien. Bueno, a ver qué dice acá. iPhone, que no sé quién es, dice, dependiendo del médico, con el médico que más trabajo, hacen 1 hora. Bien. Fanny, yo estuve de 8:30 a 1 en un reemplazo de rodilla, batallaron mucho para que la rodilla tomara forma de la prótesis con isquemia, quitaban y ponían. Nora dice, en mi hospital hay doctores que no usan isquemia. Sí, son los menos. La verdad es que esa parte es una cirugía que ustedes bien deben saber, es muy cruenta, salpica mucha sangre para todos lados, mucho, mucho hueso, por lo que también realizar
isquemia temporaria es un poco para cuidar, ¿no? Al equipo quirúrgico. Si bien tenemos todas las protecciones, yo hay un lugar donde trabajo que utilizan equipo con escafandras, pero hay otros que usan solo barbijo y antiparras. También es una cuestión, ¿no? De cuidar el equipo quirúrgico. Francisco dice, algunos médicos 30 minutos de piel a piel y 3 horas. El que lo hace en 30 minutos, lo felicitamos, es muy poco tiempo. Bien, ¿qué puede complicar a un tipo de cirugías de este tipo? Lo primero es que el cirujano no conozca la prótesis que va a colocar, ¿sí? ¿Es lo más grave? No, lo más grave es que no solo que no conozca la prótesis que va a colocar, sino que el técnico que va a asistirlo, en este caso no somos nosotros como enfermeros quirúrgicos o instrumentadores, es que no sepamos o no tengamos muy claro cuáles son las consideraciones de la prótesis que yo estoy yendo a instrumentar. Eso es como lo más complejo, ¿no? Que puede ocurrir y que, bueno, puede pasar esto, ¿no? De que el cirujano tenga que empezar a retocar una y otra vez los cortes, a que haya cortes que les tenga que hacer a mano para intentar que la prótesis le coincida, que no sepa cómo colocar las guías, que no sepa qué grados utilizar y demás, ¿no? Estas son como todas cuestiones que son muy importantes. Nosotros tenemos que saber realmente mucho sobre la prótesis que vamos a estar instrumentando, porque ellos dependen bastante de nuestro criterio, en este caso, ¿sí? Em, Seguramente ustedes hagan, acá se hacen muchos workshops en donde los cirujanos tienen la posibilidad de colocar las prótesis en maniquíes y en huesos de mentira, ¿no? Como para practicar, para confundirse, para probar cosas distintas que de repente dentro de un paciente no lo pueden realizar, ¿no? ¿Cuál es la otra complicación? Bueno, la otra complicación que tenemos es que el paciente no esté estable, que a veces pasa, que ante ante determinadas maniobras quirúrgicas el paciente empieza como a desestabilizarse, entonces el médico anestesiólogo nos pide que paremos un minuto, ¿sí? Realizar alguna medicación y retomar el procedimiento. Y lo otro que puede ocurrir es el tema de las baterías. ¿Sí? Las baterías de los motores, que no siempre funcionan acorde ni como quisiéramos. Me ha pasado de a mitad de una cirugía quedarme sin batería. O sea, de las 3 baterías que tenía, no me funcionaba ninguna de las 3. Me tuve que descambiar de la cirugía, me acuerdo ya la técnica. Tuve que llamar a la ortopedia y me tuvieron que enviar una batería nueva porque en la institución tampoco había motores con enchufe. Entonces hubo que tapar la herida, hubo que pasar antibiótico y hubo que esperar a que la ortopedia me facilite una batería cargada, ¿sí? Eso es muy grave. ¿Eso depende de nosotros? No, No. lamentablemente no. Maestra, ¿sabe qué nos pasó a nosotros? Quiero comentarle la experiencia que tuve hace unos años atrás. También en el transoperatorio apenas estábamos haciendo los cortes femorales cuando se rompen las hojas de la sierra, maestra. Y nada más teníamos 3 hojas. Utilizamos las 3 hojas y las 3 se rompieron y ya no teníamos. El Eso es caso es que tremendo. así como usted tuvimos que parar, retirar isquemia, empaquetar, esperar a que nos consiguieran otras hojas de sierra. Y la verdad, pues eso es más complicado, más complejo y más riesgo de infección. Es complicadísimo porque encima cuando las sierras se parten, sabemos que hay micropartículas del metal que pueden quedar incrustadas dentro de la musculatura o dentro del hueso del paciente, por más que uno lave, no deja de ser peligroso, ¿sí? Por eso se hacen buenos complementos antibióticos, ¿sí? De hecho, hay algunos cirujanos que, por lo menos acá en Argentina, al margen del antibiótico que le pasa el anestesiólogo por vía, que puede ser cefazolina, cefalotina, ampicsulbactam, los cirujanos hacen un cóctel, nos piden a nosotros que preparemos un cóctel que tiene antibiótico, que tiene adrenalina y que tiene ácido tranexánico, ¿sí? Para que no sangre tanto y para también que oficie de antibiótico
entonces realizar un lavado con esa solución. Después les paso, lo debo tener anotado en algún lado, exactamente cómo es la preparación, ¿sí? Pero lleva lidocaína, lleva adrenalina, lleva ácido tranexámico y lleva antibiótico. Bien, retomamos entonces. ¿Utilizamos manguito hemostático? En lo posible sí. Recuerden que el manguito en este caso lo vamos a colocar en el primer tercio del muslo de la pierna a operar. Siempre se venda un poquito el miembro con alguna venda de gasa, con o bata podemos usar. Rodeamos con el manguito para que no presione directamente sobre la piel del paciente. Y lo terminamos de vendar con una venda camiseta. Va a quedar eso en sucio. Luego de hacer la antisepsia y la colocación de campos, se va a pasar la venda de Smarch estéril y se va a pedir al anestesiólogo o al circulante que por favor insufle el manguito hemostático y lo vamos a llevar a una presión de entre 300 y 350 milímetros de mercurio, ¿sí? Recuerde el que está circulando este tipo de procedimientos, anotar el horario de isquemia, ¿sí? Para no pasarnos de las 2 horas, y en el hipotético caso de que se complique o el cirujano tarde más de 2 horas, estar atentos para avisarle que retire el manguito hemostático, que deje sangrar un poco el miembro y que en todo caso vuelva a exsanguinarlo y retomemos la isquemia temporaria. Bien. Esta es una ilustración, ¿no? De un quirófano muy ficticio, pero para que sepan lo que no les puede faltar, obviamente vamos a tener que tener una mesa de cirugía con determinados accesorios. En este caso vamos a precisar una morsa, un brete lateral, y vamos a precisar un realce que va a ser tope a la altura del pie para que la pierna pueda quedar flexionada en 90 grados sin que se caiga. Esos son los accesorios que vamos a precisar de la camilla. Vamos a precisar utilizar electrobisturí monopolar, ¿sí? Por ende vamos a necesitar la placa paciente. Vamos a precisar, ustedes sé que utilizan la mesa de riñón. Nosotros en Argentina utilizamos una mesa de mayo y un carro largo, que tiene el largo de una mesa de riñón, pero es recto, es rectangular, mejor dicho. Vamos a precisar tener conectada la aspiración central y un carro en donde tengamos colocadas y ordenadas todas las prótesis, ¿sí? Tanto lo que es derecho de izquierdo, porque ustedes deben saber que las prótesis están fabricadas para la rodilla izquierda y para la rodilla derecha. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de qué lado es que se tiene que operar el paciente y en ese caso tener separadas las prótesis adecuadas para esta cirugía. Si hay algún faltante, al cirujano hay que avisarle antes de que ingrese el paciente a quirófano. Hay veces que pasa que, por ejemplo, no sé, acá en Argentina las ortopedas generalmente rotulan las prótesis, las femorales con letras de la A a la E, A, B, C, D, E, siendo E la más grande y A la más chica. Y después lo que es las prótesis tibiales por números. Entonces tenemos del 1 al 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, una prótesis puede ser A1 o A2, ¿sí? La B puede ser B1, B2, B3, tienen como combinaciones. Si llegara a faltar alguna de las combinaciones posibles, al cirujano hay que informarle, ¿sí? Paralelamente a esto, para aquellos que nunca vieron un procedimiento de este estilo, deben saber que generalmente el fabricante de las prótesis adjunta unas especies son como cartabones o le llamamos plantillas, son como unas radiografías transparentes que lo que tienen dibujado son las prótesis. Entonces, el cirujano lo que puede hacer es, a partir de una radiografía en tamaño real de la rodilla del paciente, poder calcular, haciendo determinadas mediciones, cuál es posiblemente el número y el número de letra que utilice de prótesis, ¿sí? En base a los centímetros que tiene que resecar,
al tipo de prótesis que necesita y el tamaño que tiene la rodilla del paciente. Entonces, ya de base podemos hacer algún tipo de medición. Maestra, Sí, esas medidas aquí en Obregón, Sonora, las hacen con un programa digital. bien. Ellos ponen la radiografía ahí y el programa es, de hecho creo que es muy costoso, usan la versión prueba. Es como un Word, pero trae una reglita para hacer las medidas específicas que hacen los doctores de trauma de toda la No. rodilla para ver de qué medidas va a dar la prótesis y tener una idea más concisa de la que se va a colocar. Hermoso, es lo ideal. La verdad es que con los avances tecnológicos que hay, que hayan software que se encarguen de facilitar un poco el trabajo del cirujano y asistirlo de alguna forma, nos ayuda un montón a todo el equipo quirúrgico. Acá en Argentina, que yo esté al tanto, todavía no tenemos esa tecnología. No creo que tarde mucho más en llegar, porque lo cierto es que los software son relativamente fáciles de adquirir, ¿no? No necesitamos como mucha tecnología más que una buena computadora. Pero acá todavía se hacen a mano. Sí, todavía se hacen a mano. Bien, acá les muestro una mesa. Es la mesa solamente del instrumentador, del instrumentador aséptico. Esta mesa la vamos a utilizar para lo que es la apertura de la rodilla, la preparación del hueso, hasta el momento de empezar a colocar las guías, que son las con las que se realizan los cortes, tanto tibial como femoral como patelar, y la vamos a usar para el cierre. ¿Con qué nos encontramos en esta mesa? Bisturí número 4, tanto largo como corto, con una hoja número 24 o 23. Pinza mano izquierda. Yo habitualmente utilizo pinza dientecillos y rusa, uso mucho. Tijera de Metzenbaum, tijera de mayo. Separadores angostos. Y de pinzas siempre voy a tener 4 coger, ¿sí? 2 cortas y 2 largas. Voy a tener una Bertola. Voy a tener portaagujas 1 o 2. En general suelo tener 2. Y 2 Crail. Voy a tener pinzas de primer campo para sostener los campos en caso de que sean de tela. Un pote para una palanca ancha, una palanca cobra, ¿sí? Que es la que va por detrás de la tibia para lograr luxar la rodilla y que la tibia vaya hacia adelante. Y puedo tener una angosta más. Voy a tener una punta cuadrada, si es que la ortopedia no nos provee una. Una gubia, que puede ser gubia común o gubia pico de pato. Una jarra con solución fisiológica, jeringas de Bonneau. Puedo tener una cureta. Y después voy a tener suturas, ¿sí? Vamos a utilizar para este tipo de cirugías mucha polilactina 910 en calibre 1, ¿sí? Más conocida como Vicryl. Voy a tener 2 ceros para el tejido celular subcutáneo y voy a tener nylon 2 ceros con aguja recta, si es que hace intradérmica, o con aguja curva para hacer puntos separados. ¿Sí? El hemosuctor, que es el drenaje que suelen utilizar, el hemosuctor tiene una especie de lanceta, ¿sí? Por la que se introduce en la piel del paciente. La lanceta está conectada a lo que es la sonda que va a succionar, que va a estar fenestrada,
y esa sonda la vamos a colocar a un fuelle, ¿sí? Redondo que tiene unos acordeones. Eso se presiona, se cierra al vacío y se conecta para que succione mientras la rodilla está cerrada. Generalmente lo provee la ortopedia eso. Entonces, y el Yoban también. Lo que es el campo autoadhesivo con iodopovidona o sin iodopovidona, habitualmente lo provee la ortopedia, no la institución. Bien, fíjense, acá les puse una mesa que o realce que me va a permitir que la rodilla quede flexionada a 90 grados y la pierna contraria puede estar un poco separada o bien puede estar en decúbito dorsal estricto del paciente. Vamos a colocar la placa paciente, va a estar colocado el manguito hemostático, el electrobisturí, va a estar la consola colocado del lado contrario al que se opera el paciente. Y no mucho más en cuanto a la preparación del quirófano, ¿sí? ¿Ustedes lo realizan así? Maestra, solo que usamos puras mesas de riñón. De hecho, usamos como tres. Usan varias riñón. Perdón que te pregunto de nuevo, es que no escucho bien, como que tiene mucho ruido la... Sí, donde tenemos ya el arco ahí adentro y tenemos una pantalla donde checan lo de las medidas, el tiempo fuera y todos los datos del paciente antes de iniciar la cirugía. Y les hago una consulta a tanto a vos, Maleni, como a todos los que realizan reemplazos. ¿Suelen utilizar rayos para este tipo de cirugías? Para rodilla no, nada más el postquirúrgico para confirmar la prótesis, pero en el trans no utilizamos. Lo que pasa que en esa sala también se hacen otros procedimientos y para no dañar el aparato del arco, pues nada más lo acomodamos ahí en una esquina para no Bien, estarlo moviendo. claro. Nosotros también, doctor, maestra, no usamos rayos y Bien, usamos dos mesas de riñón y una de Pasteur. bien, perfecto, perfecto. Acá algunos traumatólogos usan rayos antes de comenzar con la cirugía para ver bien la posición de la rodilla antes de abrir. Y después al final para confirmar la prótesis. A la altura del pie para lograr esta posición de 90 grados de la rodilla. El tipo de anestesia que se le va a administrar es una anestesia raquídea acompañada de un neurolepto, que también la llamamos sedación profunda.
Si por algún motivo la anestesia raquídea no fuera posible, vamos a utilizar una anestesia general. No es lo habitual, no es lo habitual. Pero en general intentamos que sea una raquídea. La antisepsia se va a realizar desde el centro de la rodilla en forma circular y se va a extender hacia el primer tercio del muslo, que es el límite donde va a estar el manguito hemostático, y la segunda parte hasta lo que es el tobillo, ¿sí? Alguien que no está lavado, puede ser un ayudante que vaya a lavarse a lo último, o puede ser el enfermero circulante, va a estar sosteniendo la pierna estirada en altura y la va a sostener desde el talón o desde los dedos del pie, lo que va a permitir la antisepsia de todas las caras del miembro hasta el tobillo, y cuando se completa la antisepsia, el instrumentador aséptico lo que le va a entregar al cirujano es un campo que va a estar doblado en forma de triángulo, y el cirujano lo que va a pedir es que se apoye el pie, la parte que no está pintada, sobre ese campo en triángulo, entonces lo va a envolver y lo va a vendar con una venda camiseta. ¿Sí? De esta forma aislamos el pie, que en general lo vamos a considerar como la parte más sucia, por eso ni lo pintan, sino que directamente lo tapan. Y va a vendar la pierna hasta la mitad de la tibia, ¿sí? Hasta el tercio proximal. Maestra, Sí, aquí, van a decirte cómo enfado. Aquí en mi hospital hacen una mexicanada, le llamamos aquí. Tenemos un tripié, más ¿qué bien es? es un cuatropié, es un tubo con cuatro patitas así largas para soportar el peso. Y le hacen los doctores con una venda un soporte en el talón al paciente y queda colgado el pie. Así como dice, queda colgado, pero en ese tripié y hacen toda la asepsia con ambas manos y incluyen la gasa, la venda, perdón, incluyen la venda del talón y parte hacia arriba al final y ya nada más reciben la pierna. Así evitan que el personal esté sosteniendo la pierna porque pues hay piernas muy pesadas, ¿no? Bueno, pará, es una mexicaneada, pero está muy bueno. Está muy buena. Es un gran invento, creo yo. Lo pueden ir patentando. Les debo la foto para la próxima clase. Por favor, sí, por favor, en serio, mándame porque me interesa mucho verlo. Está piola porque aparte el hecho también de que haya una persona sosteniendo la pierna, primero se le puede escapar porque no todas las piernas son livianitas, ¿no? En general la pierna adulta es pesada. Por otro lado, puede contaminar, ¿sí? Lo que sería un poquito más grave, y tiene que estar haciendo fuerza, y como dicen ustedes, hay una persona sosteniendo la pierna. Gladys dice, aquí en Sonora también se realiza así. Bien, con el tres pies y cuatro pies, ¿qué se llaman? Sí, Bien, es similar al tripié, pero pues tiene cuatro pies largos para que la base soporte más el peso, pues no se vaya a doblar para el lado donde está la pierna. bien, perfecto. Muy bien, bueno, gracias por ese dato, espero las fotos con ansias. Bien, bueno, una vez completa la antisepsia, se va a proceder a colocar los campos. Acá en Argentina se utilizan todavía muchos campos de tela de algodón, por lo que necesitamos aislar el campo con algún tipo de impermeable. Podemos utilizar los de marca U-Drape, ¿sí? Que son los que vienen de fábrica y son autoadhesivos, o podemos tener campos que son una especie de fundas de nylon, em, que podemos utilizar uno o dos, dependiendo la técnica que le guste utilizar al cirujano. Entonces, el primer campo que vamos a colocar es un campo podálico que va a ir por debajo del miembro que se va a operar y que va a tapar el miembro sano. Vamos a colocar un campo impermeable, si tenemos un U-Drape, si no, un campo de estos que les digo que es un nylon estéril. Y un segundo campo podálico que va a estar colocado igual que el primero, pero se va a enganchar rodeando el muslo con unas pinzas de primer campo.
Vamos a cubrir y a tapar el pie, a vendarlo con la venda camiseta y el campo chico, como les comenté hace un ratito. Y se va a completar la colocación de campos colocando dos grandes cefálicos. Yo acá me confundí en el pavo, les puse dos grandes podálicos, son dos grandes cefálicos y el segundo actúa como telón, ¿sí? Para que el anestesiólogo pueda ubicarlos a los costados de los pies de suero. Fíjense, acá les puse una foto, en este caso es un equipo impermeable. Ustedes probablemente utilicen de estos. Nosotros en todos lados no tenemos la posibilidad de tener estos campos. Estos son equipos específicos de traumatología, ¿sí? Vienen menos cantidad y es más, viene un campo, este campo que ven es un único campo grande que está fenestrado en el medio. Entonces se envuelve el pie, ¿sí? Con un campo, con una bota que viene autoadhesiva, como lo ven acá en la foto, y el campo este grande se pasa a través de la pierna, se pega a nivel de la rodilla y se extiende hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Por ende, utilizamos menos cantidad de campos, pero al ser impermeables y autoadhesivos, facilitan mucho su colocación. Bien, esto que ven acá es un Steri-Drape, ¿sí? Esa es la marca, es un campo autoadhesivo antiséptico que no tiene iopovidona en este caso. Se utiliza mucho en este tipo de cirugías, es un aislante para la piel, ¿sí? Entonces se hace la incisión directamente sobre el Steri-Drape. Bien. La incisión que va a realizar el cirujano es de tipo longitudinal a lo largo de la rodilla va a estar flexionada a 90 grados, va a comenzar a la altura de, digamos, por encima de la rótula y se va a extender hasta la tuberosidad anterior de la tibia, es una incisión amplia, ¿sí? La va a realizar con el mango número 4, hoja 24. Una vez realizada la incisión, ¿sí? Lo va a profundizar por el tejido subcutáneo y va a realizar disección y hemostasia con tijera de Metzenbaum y pinza mano izquierda, que puede ser una pinza dientecillos. Cuando me refiero a divulsión y disección, lo que hace es lugar en la incisión, ¿sí? Lo que va a hacer es profundizar hacia los costados para darle lugar a la piel y poder realizar mejor apertura. A partir de este momento va a continuar la profundización de la herida con electrobisturí monopolar y pinza a mano izquierda, lo que va a ayudar también a ir coagulando los vasitos a medida que profundiza esta incisión. Una vez que se encuentra con la cápsula articular, que es el paso previo a poder ver directamente la articulación, la cápsula la va a seccionar o la va a incidir con un bisturí frío, ¿sí? Que puede ser el mismo, con mango 4, hoja 24, y va a completar la sección con tijera de Metzenbaum. A partir del momento en que hace la apertura de la cápsula articular, es que hay que empezar como a limpiar la articulación para que quede totalmente visible y expuesta para poder realizar la preparación de los cortes tanto de lo que es el fémur como de la tibia. ¿Con qué va a completar la limpieza articular? Lo va a hacer con pinza gubia, lo va a realizar con bisturí eléctrico, entonces va a ir tomando todo el tejido con pinzas Kocher y va a ir completando la sección de los ligamentos, de lo que son los meniscos, va a ir limpiando toda la articulación, ¿sí? Una vez que la articulación está limpia, que nos permite realizar la luxación de la tibia hacia adelante para poder realizar los cortes, se va a comenzar con la preparación y la colocación de las guías. Algunos cirujanos comienzan cortando tibia, otros comienzan cortando fémur. Lo cierto es que no hay una técnica arreglada, es un poco a gusto y piacere de lo que ellos están acostumbrados y prefieren, ¿sí?
Habitualmente comienzan realizando el corte proximal de la tibia, luego continúan por fémur y luego finalizan con la quilla tibial. ¿Sí? No sé ustedes cómo están acostumbrados a verlos. Acá en Argentina suelen realizarlo así. Tibia, fémur, tibia. Acá con nosotros es fémur, tibia. Y si Bien, de hacen el alguna fémur manera completo y después la tibia. exactamente fémur y luego tibia. Y antes de colocar las guías, maestra, le ponen un pin a lo que es el cóndilo Sí, femoral para sí, marcar y por ahí ya introducir la broca iniciadora, ¿verdad? sí, Pero total. primero es el fémur y un pin. Bien, nosotros usamos mucho los pines y utilizamos mucho, hay un instrumental que le decimos alita de ángel. em, no sé cómo lo deben conocer ustedes, el stylus también lo conocen, no sé si ustedes lo nombran así. En general el stylus es como una capa muy finita de metal con la forma como de un frisbee, ¿sí? En donde el cirujano lo coloca dentro de la guía y sabe qué cantidad de hueso va a comer. Eso, junto a los pines de marcación y de sujeción de las guías, es de lo que más utiliza a partir del momento en que decide hacer los cortes tanto tibial como femoral. Acá le llamamos la hoz. Bueno, sí, tal cual, tiene forma de hoz. Sí, sí. Ujú. Cola de ballena también. Me encantan estos nombres, me encantan. Bien. Ala de ángel, alita de ángel le decimos nosotros acá en Argentina. Se llama stylus, en realidad. Así, ese es el nombre original, digamos. Bien, entonces, vamos a suponer que comienzan por el fémur. Lo primero que va a colocar el cirujano es una guía bastante larga, así que tiene unos 50 centímetros. Va a ser primero, digamos, entre ambos cóndilos, va a ser una marcación con punta cuadrada en el centro del espacio intercondilar. Y luego va a introducir un mango y una guía en T y va a introducir por el canal femoral esta guía que es bien larga, ¿sí? Les digo que es tan larga como la extensión del fémur casi en su totalidad. Una vez que la introduce, el mango en T lo va a retirar y allí es donde va a insertar la guía de corte que tiene tanto el corte distal como el anterior, el posterior y los chanfles. Los va a sujetar con pines y con la alita de ángel o la cola de ballena o el stylus va a empezar a medir qué cantidad de fémur va a resecar. Cuando toma la decisión, simplemente con la sierra, ¿sí? Oscilante, va a comenzar a realizar los cortes. ¿Qué podemos hacer nosotros como instrumentadores en ese momento? Podemos tener preparada una jeringa de 20 centímetros cúbicos con una guía de Avocat. ¿Vieron los Avocat de lo que es el teflón? Por ejemplo, un Avocat 14. Podemos tener el teflón conectado a la jeringa de 20 y en microdosis ir rociando con solución fisiológica donde él va haciendo el corte. ¿Por qué realizamos esto? Para que el hueso no se queme. ¿Sí? Cuando vemos que empieza como a salir humo del hueso, es porque el hueso se está quemando. ¿Qué significa esto? Que se necrosa. Nosotros no queremos hueso muerto, porque eso puede ser perjudicial para el paciente. Por eso le tiramos agua para bajar la temperatura del roce entre la sierra oscilante y el hueso. Bien, una vez que finaliza los cortes femorales, va a realizar el corte tibial, ¿sí? Va a colocar la guía que está apoyada sobre el segundo dedo del pie de la pierna que se está operando y va a realizar el primer corte. Todos los cortes que se realizan tanto femorales como tibiales, como de patela, si es que se realizara, hay que guardarlos en la mesa. No los descartamos porque podemos llegar a precisarlos como injerto óseo, ¿sí? Entonces no se descarta nada, todo se guarda. Lo único que vamos a descartar es todo lo que sea partes blandas, ¿sí? Bien, a ver si tengo algunas fotos acá que le haya puesto.
Bien, bueno, fuimos más atrás. Fíjense cómo acá todavía está la cápsula articular, que hay que seccionarla. La eversión de la rótula para tener visualización directa sobre la articulación. Evertir la rótula significa girarla, dar la vuelta. Abrirla como una puerta. Bien, acá está lo que les explicaba de la guía femoral. Tienen esta varilla intramedular que se coloca con un mango en T, ¿sí? La varilla va todo por dentro del fémur. El mango en T se retira y a través de esa guía se va a pasar la guía de cortes y se va a sujetar con pines. Y lo que ven en la imagen esta más chiquitita es una guía tibial. Fíjense que consta de lo que es la parte del corte, ¿sí? Donde está la guía, una serie de mediciones, una especie de regla. Esta es una mariposa para poder ascender o descender la guía en base a la cantidad de hueso que quiero resecar. Y esta varilla tiene una especie de pulsera, de tobillera, que va agarrada sobre el tobillo del paciente. Bien, ¿cómo queda el fémur en el primer corte que les estoy comentando? Así. ¿Se acuerdan que al principio de la clase hablábamos de los chanfles y de los cortes y de cómo era la cara interna de la prótesis? El fémur exactamente tiene que adoptar esa forma. Por eso tiene un chanfle, una cara anterior, un chanfle que va hacia posterior y la cara posterior. Lo que falta en esta imagen es el cajón, que es resecar lo que es el espacio intercondilar para que la prótesis se pueda enganchar del todo. Y lo que ven acá es el corte, el primer corte, que es el corte anterior de lo que son los cóndilos femorales. Bien, una vez que hicimos el corte femoral, pasamos al corte tibial, realizamos la quilla, ¿sí? Que es esta sección del hueso para que se pueda introducir la prótesis dentro del canal medular. Vamos a lavar, ¿sí? Muy bien toda la articulación y se va a realizar la prueba de los componentes. Cuando realizamos la prueba de los componentes, espérenme, me está escribiendo uno de los... Denme un segundo. Bien, perdón. Cuando me refiero a prueba de los componentes es dentro de las cajas, donde tenemos toda la instrumental de colocación y de instrumentación del hueso, vamos a tener prótesis, tanto femorales como tibiales, como de la rótula, como insertos tibiales de prueba, ¿sí? Que no son los definitivos, simplemente son para ver si los cortes coinciden con la prótesis que va a ser definitiva, si van acordes a la articulación. Entonces lo que va a hacer el cirujano va a ser colocarlos, va a reducir la articulación y va a hacer pruebas de estabilidad con la pierna en extensión, ¿sí? Va a hacer la extensión y la flexión para ver que no luxe tanto una prótesis sobre la otra, va a hacer movimientos laterales para ver la estabilidad articular a nivel lateral y si está todo ok, va a volver a luxar la articulación, va a retirar las prótesis de prueba, va a volver a lavar y vamos a proceder a la parte del cementado de la prótesis. ¿Qué necesitamos para cementar? En principio, guantes nuevos. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Bien, les decía, vamos a precisar
tener guantes nuevos. Siempre que coloquemos una prótesis, esto lo hemos hablado infinidad de veces y vieron que yo les hincho mucho con este tema, necesitamos tener un lugar donde recibamos las prótesis que esté limpio, entonces podemos tener una parte de nuestra mesa reservada con un campo limpio, por ejemplo, donde podamos apoyar y preparar el cemento para este tiempo quirúrgico. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos guantes nuevos, nosotros como instrumentadores, el técnico de la ortopedia y el cambio de guantes a todo el resto del equipo quirúrgico. Una vez que tenemos guantes nuevos, vamos a hacer el pedido a nuestro compañero circulante de las prótesis definitivas. El circulante nos va a mostrar que coincida la caja, lo que dice, con lo que yo le pedí. Si está todo ok, me las va a pasar a la mesa, voy a tener también el cemento y voy a proceder a prepararlo cuando el cirujano me da el ok. Una vez que el cemento está listo, muchos cirujanos lo que nos piden, no sé ustedes si trabajan de la misma forma, es colocar parte del cemento dentro de la prótesis, ¿sí? Un poquito, como para que la prótesis ya venga con cemento colocado, y el resto de cemento lo vamos a formar y a darle forma dentro de la cuchara en donde lo tenemos preparado. Le vamos a mojar muy bien las manos al cirujano con solución fisiológica estéril y limpia, ¿sí? O sea que la solución fisiológica que ya estábamos usando la descartamos y pedimos solución fisiológica nueva. Le mojamos las manos y le ofrecemos el cemento quirúrgico. El cirujano lo va a tomar con sus manos, lo va a moldear y va a colocar parte del cemento en el resto del hueso del paciente. En este momento nosotros, el técnico de la ortopedia, va a colocar la prótesis definitiva en el colocador, que es un instrumental específico como el que ven acá en esta foto. Se lo va a pasar al cirujano y el cirujano lo va a impactar con una masa. Va a realizar lo mismo con la tibia, ¿sí? Hay cirujanos que cementan en un tiempo y hay cirujanos que cementan en 2 tiempos. ¿Qué me refiero con esto? Cementar en un tiempo es preparar una única dosis de cemento o 2 dosis, pero al mismo tiempo, y se cementa tanto la tibia como el fémur. Y se reduce la articulación y se espera. Otros cirujanos quizás les gusta ir un poco más despacio y cementan en 2 tiempos. Entonces, se prepara una primer dosis de cemento y se impacta el fémur, se espera que fragúe y se prepara una segunda dosis de cemento y se impacta la tibia y se espera que fragúe. ¿Qué es importante en este punto cuando se impacta la prótesis dentro del paciente? El instrumentador es importante que se guarde los testigos de cemento. Vamos a precisar un testigo limpio y un testigo con sangre. El testigo limpio es quedarnos con algún poquitito de cemento que hayamos preparado, lo hacemos una bolita y lo dejamos sobre nuestra mesa. El segundo testigo es tomar parte del cemento sobrante que estuvo en contacto con la sangre del paciente, lo hacemos una bolita, no lo tocamos mucho más y lo dejamos también al lado de nuestra mesa. Estos testigos lo que nos proporciona a nosotros es la posibilidad de saber en qué estado de fraguado está el cemento, ¿sí? Si ya habrá endurecido, si no. Entonces nos da una especie de idea de qué tiempo va a haber que esperar a que esté listo. El cemento tiene una duración aproximada de 6 minutos de fraguado, dependiendo del fabricante, dependiendo si tiene antibiótico o no, y la viscosidad que posea. Pero también hay otros factores que son externos al tipo de cemento que tengamos, que es la temperatura que vaya a hacer en el quirófano. Habitualmente en los quirófanos de traumatología siempre suele hacer como mucho frío, los traumatólogos siempre tienen mucho calor y como están en movimiento, porque están haciendo fuerza, están impactando, golpeando, resecando y demás, suele hacer bastante frío, por lo que entre más frío esté el quirófano es cuando retrasamos un poquitito más el fraguado del cemento. Si en el quirófano hace mucho calor, el cemento va a fraguar rápido, ¿sí? Porque naturalmente reacciona ante el calor. ¿Está bien? Bien, una vez terminado el momento del fraguado,
el cirujano va a lavar, va a soltar el manguito hemostático y va a controlar la hemostasia de todo el lecho quirúrgico. ¿Sí? Lo va a hacer con electrobisturí, pinza a mano izquierda. En el caso de que decida dejar el drenaje, que es el hemosuctor, que les venía comentando antes, lo va a colocar en este punto y lo va a suturar a la piel con un nylon en calibre 2 ceros. Y va a comenzar el cierre por planos. Lo primero que va a cerrar es el plano muscular, que lo va a hacer con un Vicryl en calibre 1. Va a continuar con el tejido celular subcutáneo en calibre de 2 ceros de Vicryl. Y la piel la va a cerrar con un nylon en calibre 2 ceros. El paciente se va a ir con una curación plana, se va a ir con un vendaje compresivo, primero con venda de gasa y posteriormente con venda elástica. Bien, ¿qué tenemos por acá? El resumen de la técnica quirúrgica. ¿Sí? Fíjense, acá están iniciando para realizar los cortes femorales. Está haciendo el orificio sobre el canal intercondilar para posteriormente colocar la guía intramedular. En este paso está colocando la guía tibial para realizar el corte proximal de la tibia. En este punto está realizando el corte distal del fémur. En este punto tenemos hecho todos los cortes femorales, excepto el cajón. Acá tiene colocados 2 pines, mire que antes hablábamos de los pines de la tibia. Esta es la palanca de Hohmann que me permite la luxación hacia adelante de la tibia, que les comentaba antes. Y acá tenemos una foto finalizando el procedimiento. Bien, fíjense cómo articula la rodilla con una prótesis colocada y cómo articulaba antes sin prótesis, ¿no? Con el roce óseo. Bien, algo de los materiales y el instrumental que los estuvimos nombrando. Instrumental, por si tienen algunas dudas o si hay alguno que no conocen, yo les puse esta imagen que me interesaba que conozcan. ¿Hay algún instrumental de acá que no sepan cuál es? Yo tengo duda del que está abajo del martillo. Esta, Sí, punta cuadrada. Pasa que tiene un mango. Punta cuadrada, pinzas mano izquierda, ¿sí? No, no,
no me quiero arriesgar, pero entiendo que hay dientecillos, hay dientes de ratón, hay disección y no sé si esta no es una rusa, no llego a ver del todo, no es redondita, me parece. Después tenemos tijeras de Metzenbaum. Acá tenemos Bertolas y Crane. Acá tenemos porta agujas, curetas. Esto que viene es un gancho de Lambot y esto es una especie de Davier. Y esto que viene acá es un ganchito solamente para sostener las pinzas. Mangos de bisturí, 3 y 4, y no mucho más. Bien, y hasta acá hemos llegado con la clase de hoy. Bien, tienen mi mail como siempre, ¿sí? Por si lo llegan a necesitar o me quieren hacer alguna consulta. Bien, ¿dudas? Está sensacional, maestra. El ligamento cruzado anterior, ¿lo respetan, lo seccionan? ¿Qué le hacen al ligamento cruzado anterior, maestra? Habitualmente acá los cirujanos, algunos lo conservan, pero la mayoría lo reseca. Sobre todo porque cuando realizan el cajón del fémur, naturalmente hay que resecarlo. El médico que hace patela habitualmente la trabaja porque está acostumbrado y porque tiene buenos resultados. Salvo que la patela esté muy artrósica, es raro, pero si no, es más criterio propio que el estado de la superficie articular de la patela, porque quizás complica el deslizamiento sobre la prótesis. Por eso muchos deciden también reemplazarlo. Pero es un criterio más personal que particular. Igualmente la trabajan para amoldarla a la nueva rodilla, digamos. Sí, sí. Muchas gracias, maestro. No, por favor. Xiomara, hablaremos más de las medidas sobre los cortes, porque no la entendí la pregunta. Podés abrir el micrófono si que- y más específicos se los puedo traer y se los mando por el grupo. Yo no los preparé porque lo cierto es que no los quería llenar de información, porque así como hay muchos que trabajan haciendo traumatología, hay muchos que quizás y demás, porque mi idea es nada, a partir de esta clase, si nunca hicieron una rodilla, puedan ir mañana e instrumentarla sin ningún problema o circularla. Es más, si encuentro, debo tener en algún lado guardado alguna revista, ¿sí? De una de las ortopedias donde trabajé, que tiene bien explicado todos
toda la colocación de la prótesis, esa en específico, pero está buena. También para los chicos de Implant Fix, que acá los veo. Buenas Maestra, tardes, disculpe, maestra, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está, Fran? Bien, gracias. Los grados de valgo que están preguntando, más o menos para una mujer van entre 0 y 3 y corrección para hombre entre 5 y 7. Y la inclinación que tiene la tibia anatómicamente son de 5 grados, que ya vienen considerados en el inserto, En el no en la base inserto. tibial. Ujú. Sí, acá trabajan con esos grados similares, pero lo cierto es que cuando hay pacientes que tienen quizás mucho valgo o mucho varo, los modifican. Pero si no, habitualmente trabajan de 0 a 3 grados, no modifican mucho los grados. Pero está bueno lo que comentás. A ver, Xiomara, no sé si estás. A ver, ¿qué dice? Dependiendo del implante. Sí, obvio, bueno, obvio, hay implantes que ya vienen con grados predefinidos y después en base a eso el cirujano trabaja más o menos. Pero esta información que dice Francisco es muy válida. Acá trabajamos con esos grados. maestra, discúlpeme, ¿en qué momento se decide colocar una prótesis posestabilizado? ¿Una prótesis? Posestabilizada. No, habitualmente acá ya lo que les decía al principio, habitualmente el reemplazo de rodilla es como el último comodín, ¿no? Que saca el traumatólogo. Entonces, habitualmente utilizan las prótesis con estabilidad posterior porque ya la rodilla está en muy malas condiciones. Por eso tenemos mucho paciente añoso operándose de las rodillas. Si va un paciente de 50 años a querer o a ver en qué condiciones está, no se le indica el procedimiento, salvo que tenga la rodilla en muy malas condiciones. Se espera. Entonces, cuando el paciente de repente tiene 65, que ya su rodilla no da más, y todos los intentos anteriores de conservadores de la articulación fracasan, es cuando se indica el procedimiento. Muchas gracias, maestra. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, yo por hoy los voy a liberar. Nos volvemos a ver, si no me equivoco, el 28 de agosto, a la misma hora de siempre, en donde vamos a ver reemplazo total de cadera. Sí, va a ser la anteúltima clase. Cualquier cosa me encuentran igual tienen mi teléfono en el grupo de WhatsApp, y si no me encuentran por mail, ¿sí? Así que bueno, quedo atenta a cualquier solicitud, cualquier consulta, y si no, les traigo esos datos que les prometí, ¿sí? Tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, y nos vemos la próxima. Gracias, maestra, que descanse. Que Están muy tenga bien. linda noche. Hasta luego.